Escuchar las historias de otras personas hace que la información se sienta mucho más real, más cercana. Cuando nos vemos reflejados en los desafíos y las victorias que alguien ha vivido en su viaje personal, empezamos a creer que nosotros también podemos lograr algo similar. Las historias, además, consiguen que las ideas que a veces parecen muy filosóficas se vuelvan más personales y prácticas. El caso que vamos a explorar hoy es sobre una persona real que puso en práctica toda esta información que hemos estado discutiendo. Primero, entendió los conceptos con la mente, luego los aplicó y los sintió en su cuerpo, y finalmente los convirtió en sabiduría profunda, en sabiduría del alma. Para lograr cambios tan extraordinarios, tuvo que superar algún aspecto de sí misma que la estaba limitando, y si ella pudo hacerlo, tú también puedes. Esta es la historia de Ginny y su curación de un dolor crónico de espalda y pierna. Todo comenzó el 9 de diciembre de 2013. Ginny conducía por una autopista en Las Vegas, cuando, de repente, sintió un fuerte golpe por detrás. Su pie estaba en el freno, pero el impacto fue tan fuerte que su coche salió disparado hacia el vehículo que tenía delante, provocando un segundo choque. En ese mismo instante, sintió una quemazón intensa en la parte baja de la espalda y un dolor agudo que le recorría toda la pierna derecha. Cuando llegaron los paramédicos, ella describió el dolor como moderado. Sin embargo, en los días siguientes, esa molestia moderada se transformó en un dolor agudo e insoportable. Casi todo el malestar se concentraba en la zona lumbar, la parte baja de la columna, causado por 2 hernias de disco. Además, sentía un dolor que se irradiaba desde la espalda, bajando por toda la pierna hasta llegar al pie. Ginny empezó a ir al quiropráctico 3 veces por semana, con la esperanza de encontrar alivio. Pero en lugar de mejorar, el dolor empeoró. Desesperada, visitó a un médico especialista en manejo del dolor. Le recetaron relajantes musculares, un medicamento para el dolor neuropático y un antiinflamatorio. Pasaron 9 meses, y el dolor seguía siendo tan intenso como el primer día. Como siguiente paso, le pusieron inyecciones en la espalda, pero tampoco le sirvieron de mucho. La vida de Ginny se había transformado por completo. Caminar se convirtió en una tarea difícil, y conducir era prácticamente imposible. El dolor la perseguía incluso de noche. Tenía serios problemas para conciliar el sueño, y nunca lograba dormir más de 4 o 5 horas seguidas. El dolor constante en la espalda empeoraba al sentarse, al levantar cualquier cosa, por ligera que fuera, o simplemente al estar de pie durante un rato. Había momentos en los que no aguantaba sentada más de 20 minutos. Por culpa de todo esto, pasaba la mayor parte del día en la cama. Era el único lugar donde encontraba un poco de alivio, tumbada sobre su lado derecho con las piernas dobladas. La situación era devastadora. Ginny no podía cuidar de sus 2 hijos pequeños, que en ese entonces tenían 3 y 5 años. Tampoco podía trabajar como antes, lo que empezó a generar graves problemas financieros en casa y, por supuesto, un estrés emocional enorme para toda la familia. Como era diáspora, Ginny se deprimió. Sentía una profunda rabia contra la vida, contra la situación que le había tocado vivir. Curiosamente, ella ya había asistido a uno de mis talleres antes del accidente y había empezado a meditar, pero después del choque, dejó de hacerlo. El dolor era tan intenso que no podía sentarse ni concentrarse. Se sentía atrapada en un ciclo de dolor físico y sufrimiento emocional. Su vida se había reducido a la gestión del dolor. Cada decisión, cada movimiento, estaba condicionado por ese malestar que no la abandonaba. Su mundo se hizo cada vez más pequeño. Dependía completamente de su marido para ir a cualquier sitio, ya que conducir era impensable. Esta pérdida de independencia y la incapacidad para cuidar de su propia familia la sumieron en una profunda tristeza. Se sentía impotente, como si hubiera perdido el control de su propia vida. Los médicos le ofrecían soluciones que solo aliviaban los síntomas temporalmente, pero nada parecía llegar a la raíz del problema. Las pastillas, las inyecciones, las terapias, todo parecía un parche sobre una herida que no dejaba de sangrar. Vivía en un estado de alerta constante, con su cuerpo siempre en tensión, esperando el siguiente pinchazo de dolor. La alegría y la espontaneidad habían desaparecido de su vida, reemplazadas por la frustración y el miedo. Imagínate la escena: Anne, una madre joven, llena de vida, que de un día para otro se ve postrada en una cama, incapaz de jugar con sus hijos, incapaz de contribuir económicamente, sintiéndose una carga para su familia. Es una situación que puede quebrar a cualquiera, y Ginny estaba llegando a su límite. Había probado la vía convencional, había seguido todas las indicaciones médicas, pero nada funcionaba. Se encontraba en un callejón sin salida, o al menos, eso es lo que parecía en ese momento. Pero aquí es donde la historia da un giro. Ginny ya tenía una semilla plantada en su mente. Sabía, por su experiencia previa en el taller, que existía otra posibilidad, otra forma de entender su cuerpo
y su capacidad para sanar. Aunque el dolor la había alejado de la meditación, la idea seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Estaba en el punto más bajo, pero a veces, es desde ese punto desde donde se toma el impulso más grande. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una puerta que podemos abrir. El caso de Ginny nos muestra cómo un evento físico puede desencadenar una cascada de problemas emocionales, mentales y vitales. Pero también nos va a enseñar cómo, al cambiar nuestro estado interno, podemos influir directamente en nuestra realidad física. Ella estaba a punto de descubrir que la clave para su curación no estaba en otra pastilla o en otra inyección, sino dentro de sí misma. Estaba a punto de emprender el viaje más importante de su vida, el viaje de vuelta a casa, a su propio poder interior. La historia de Ginny no es solo sobre recuperarse de un dolor de espalda, es sobre reclamar tu vida, sobre superar tus limitaciones autoimpuestas y sobre darte cuenta de que eres mucho más poderoso de lo que crees. Su viaje es una inspiración, un mapa que nos muestra que si ella pudo transformar su dolor en sabiduría y su sufrimiento en libertad, nosotros también podemos. Acompáñame en los próximos videos para descubrir cómo Ginny logró lo que parecía imposible, cómo pasó de estar postrada en la cama a recuperar su vida por completo. Su historia te demostrará que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino los creadores de nuestra realidad. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha resonado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.